La cuestión de las relaciones entre Polonia y Ucrania tienen una larga historia. Algunos la remontan a la Edad Media, de cuando la República de las Dos Naciones, vamos ya más bien en comienzos de la Edad Moderna, en un momento en que el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania se unieron en una gran confederación y esta llegó a abarcar territorios que hoy incluirían la actual Polonia, Bielorrusia, Ucrania, los países bálticos, parcialmente, y un trocito de Rusia occidental, ¿no? No obstante, yo creo que esto debe marcarse más en el periodo contemporáneo. Después del reparto de Polonia de 1795, ese territorio quedó repartido entre los imperios, primero el Reino de Prusia, luego el Imperio Alemán, el Imperio Ruso principalmente y en parte también el Imperio Austrohúngaro. Y esta va a ser la dinámica que va a imperar hasta la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, pues como ya sabéis, la pierden los imperios centrales. El Imperio Alemán, pues transformado en República de Weimar. Algunos trozos importantes en el este pasan a manos de Polonia. El Imperio Ruso también colapsa, aunque no formaba parte del imperio de la coalición de imperios centrales, pues también colapsa y salen de ahí una serie de estados independientes. Y situación muy parecida a la del Imperio Austrohúngaro, que colapsa. Que quizás es el ejemplo más paradigmático de esta época. Y en ese contexto es cuando se recrea Polonia como un Estado soberano independiente. Había existido como una Polonia del Congreso bajo soberanía rusa, pero esta aparece ya como otra vez un Estado independiente. Y esa Polonia de la independencia va a abarcar territorios que hoy en día estarían situados entre lo que es Polonia, la Polonia actual, la Ucrania occidental y la Bielorrusia occidental. También un trocito de Lituania, que concretamente es la capital de Vilna. Este Estado polaco es una república unitaria con un régimen centralista. Polaco es la lengua de la administración y la lengua oficial. Existen importantes minorías étnicas dentro de ese territorio. Están los bielorrusos y rusos, pero también y muy especialmente están los ucranianos. Entiéndase que Ucrania nace en una serie de estados en ese contexto desde finales desde lo que es el último año de la Primera Guerra Mundial hasta la consolidación de la República Soviética, de la Rusia Soviética, luego ya Unión Soviética. Ahí van apareciendo una serie de estados bajo el nombre de Ucrania, República de Ucrania, Reino, el Hetmanato. Nunca llegan a controlar todo el territorio que llegan a reclamar como suyo, ¿no? Que en parte coincidiría con lo que hoy es Ucrania. Son estados que no se llegan a consolidar, que de hecho, pues como digo, alguno con mucha suerte controla distritos de Kiev y no llega a controlar todo el país ni de lejos. Y en ese contexto, el líder de Polonia, de la Polonia independiente, Józef Pilsudski, que luego sería el dictador del país, él visiona la posibilidad de crear una república entre mares, que es el Intermarium o el Międzymorze, que es una especie de reconstitución de la gran confederación polaco-lituana, que iría desde el mar Báltico hasta el mar Negro y que incluiría, pues, no tanto un control directo, pero sí indirecto de lo que sería el espacio bielorruso y ucraniano, según la concepción que había en aquel momento, y que permitiera, digamos, establecer unos estados, un margen territorial entre Polonia y la Unión Soviética. Esto no se llega nunca a consolidar, es un proyecto, pero no se llega a consolidar. Y finalmente lo que es el conflicto entre Polonia y la Rusia soviética se salda con una victoria polaca. La Rusia soviética tiene que aceptar la cesión de Ucrania occidental y Bielorrusia occidental a Polonia mediante el Tratado de Riga de 1920 y de ahí sale ya definitivamente esta Polonia independiente, ¿no? Entre los territorios que ha ido cogiendo también de Alemania, parte de Prusia occidental. Entonces, ahí va a haber un problema porque hay una comunidad ucraniana fuerte dentro de Polonia que no tiene Estado, que tampoco tiene un reconocimiento especial. De hecho,
el ucraniano no está reconocido como lengua oficial, ni cooficial, ni nada parecido, ¿no? Es una lengua que se puede estudiar en algunas escuelas, pero no en las escuelas oficiales. No es la lengua de la policía, no es la lengua de la justicia, ni de la administración. Y en ese contexto de entreguerras, también en esto influye mucho el movimiento, digamos, apadrinado por Woodrow Wilson, ¿no? De los nacionalismos. Pues hay algunos como el polaco que sí, consiguen su Estado-nación, pero hay otros que no. Y en este caso, pues los nacionalistas ucranianos, especialmente fuertes en el oeste, se quedan fuera. Es más, no solo se quedan fuera, sino que encima acaban dentro de otro Estado que no era el suyo. Está el conflicto también entre el comunismo y el anticomunismo de aquella época, de Europa Oriental. Y bueno, pues al principio digamos que no hay una, digamos, conflictividad fuerte entre los ucranianos que quedan dentro de esta Polonia, ¿no? La Segunda República Polaca. No hay una especial conflictividad, pero evidentemente con los años el Estado polaco va a acabar teniendo problemas, sobre todo después del golpe de Estado de 1926, que refuerza el carácter centralista y dictatorial del Estado y que desde luego pues, no va a tenerse a razones con las minorías, ya sean las alemanas, ya sean los ucranianos, también hay una pequeña comunidad checa, están los bielorrusos, los lituanos, que son una comunidad pequeña en Polonia, pero la capital Vilna está allí integrada y esto pues nunca fue aceptado por los lituanos, ¿no? O sea, fueron muchos palos y al final esto acabará convirtiéndose en un problema. En el año 1929, nace la Organización de Nacionalistas Ucranianos, la OUN, para entendernos a partir de ahora, que estaba, digamos, disgregada por el territorio polaco, pero también tenía un pequeño grupo activo en la Ucrania soviética, que se constituye como una unidad administrativa dentro de la URSS, y también andarán en otros países cercanos como Checoslovaquia, Lituania o Alemania. Lituania, por ejemplo, ofreció siempre, por lo menos en el periodo de entreguerras, un fuerte apoyo económico a este grupo contra el Estado polaco, ¿no? También desde Alemania y Checoslovaquia se toleró por parte de las autoridades las operaciones de esta gente. Es una organización, la OUN, que aboga por la violencia y por el terrorismo. Es una organización caracterizada por el ultranacionalismo. Abogan por un Estado nacional ucraniano donde las minorías étnicas pues, no tengan presencia. Y a este sentido, pues esa Ucrania que ellos visionan, pues tendría minorías rusas, habría también los tártaros de Crimea, estarían los judíos, los polacos, que en esa Ucrania pues estarían los polacos de Volinia, de la región de Volinia, de Galicia, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de minorías que para ellos, desde luego, no existirían. Paradójico, es una de las cosas que se critica a la Segunda República Polaca, pero que ellos aspiran a aplicar también en ese estado hipotético que pretenden crear, ¿no? Los principales problemas van a venir en los años 30. La OUN va a proceder a una campaña de atentados terroristas contra ucranianos a los que se considera colaboracionistas de Polonia, pero también contra figuras de la administración polaca y en concreto contra el ministro del Interior, que es asesinado en el año 1934, si no recuerdo mal, y que además este señor es un héroe de la independencia, es una figura muy estimada y cuyo asesinato pues, generó un fuerte impacto en la época. Las autoridades polacas, que ya venían teniendo problemas con esta gente, pues optaron por la represión. Y en ese contexto es cuando aparece la figura de Stepan Bandera. Hay que decir que la OUN con el tiempo acaba disgregándose en varias facciones internas. Varias facciones internas que se organizan en torno a una serie de líderes. Bandera va a tener su propia facción, que es la más violenta, que de hecho, pues, según la historiografía polaca, por ejemplo, la historiografía alemana también, algunos historiadores también anglosajones han considerado que era una organización que tenía la violencia como ideología. La ideología formaba parte
la violencia formaba parte de la ideología de esta gente, ¿no? Era pues, un elemento más como podía ser el nacionalismo o el antisemitismo. Es la facción más ultranacionalista de todas las que existen, la que también aboga más abiertamente por el fascismo, que en aquel momento estaba en boga en Italia y en Alemania. Esteban Bandera va a ser encarcelado. Él no participa directamente en el asesinato del ministro del Interior, pero está ligado con el asesinato, tiene un papel primordial. Él y otra gente son detenidos y encarcelados, serán enjuiciados en juicio, serán procesados y serán juzgados en sendos procesos que alcanzan una gran notoriedad por los medios polacos de la época, un carácter pretendidamente ejemplarizante. Y bueno, esta gente va a estar un tanto silenciada durante el resto de la década de los 30. Llega 1939, la invasión alemana y unos días después la ocupación soviética del este de Polonia, ¿no? Que sí, Un sí, sí. momentito, Manu, creo que sería interesante si pudieras ahondar un poquito más en eso que has comentado de la violencia como parte de su estructura ideológica. No solo me interesa saber y digamos de qué forma lo ponían en práctica, porque ya lo has comentado, sino también si digamos estaba en su corpus teórico de manera explícita, porque sabemos que ha habido representaciones del fascismo europeo que han tenido efectivamente la violencia como una cuestión ensalzada en el corpus teórico. No sé si era así o te referías más a la cuestión práctica. No, en el corpus teórico, en publicaciones de aquella época, en los discursos, o sea, esto forma parte del corpus ideológico del partido y por supuesto en la práctica, que ya he puesto este ejemplo, ¿no? Hubo más casos, como esto podríamos dedicar un directo específico solamente a los años 30 de esta gente, pues tampoco me quiero extender, pero fue una campaña de atentados en aquella época que tuvo su principal caso en este señor, ¿no? En el ministro del Interior, que hombre, asesinarlo, creo que lo asesinaron en Varsovia, en la capital, o sea, pues, esto ya era un salto adelante, ¿no? Y por supuesto esto dio mucha publicidad a esta gente, los convirtió pues en un referente para muchos ucranianos de Polonia, que tenían ya un referente en el que reflejarse, ¿no? En ese contexto de conflictividad que había con el Estado polaco por parte de estas comunidades, que ya digo que no todos los ucranianos iban de este palo, ¿eh? También había ucranianos que eran comunistas, había ucranianos que eran nacionalistas, pero no tiraban por este lado exactamente, y desde luego no optaban por la facción de Stepan Bandera. No voy a entrar en las facciones internas que había, porque realmente la que más nos interesa y la que más relevancia acabó alcanzando es esta, la banderista. Bien, en el año 39 Polonia es invadida por la Alemania nazi, después es ocupada el este por la Unión Soviética y bueno, el país acaba repartido en dos. Bandera y sus compinches acaban en la calle, son puestos en libertad en el desconcierto que hay pues, del colapso del Estado polaco, ¿no? Acaban en la calle y acaban reconstituyendo esta organización, la facción banderista, que será conocida como la OUN-B, B por bandera. Habrá otra facción que con el tiempo acabará enfrentada con los banderistas. Esta está dirigida por un señor llamado Andriy Melnik, que por lo que sé no tiene relación con el que fue embajador en Alemania de Ucrania hace un año. Fue tan conflictivo y tan famoso. Por lo que he estado estudiando no hay relación directa en ellos a pesar de que comparten el mismo nombre y apellido. O sea que incluso al final esta organización nacionalista ucraniana acaba, digamos, disgregándose y enfrentados entre ellos estas facciones, ¿no? Pues realmente ya comparten el nombre, pero ideológicamente son muy distintos. Algunos optan por colaborar con los nazis en ese contexto, en que además se prevé que los nazis acabarán enfrentándose a la Unión Soviética a pesar del pacto entre Molotov y Ribbentrop. Hay otros que optan por no contar con los nazis y librar la guerra por su cuenta. En fin, el hecho es que ya, según pude leer hace poco en una obra sobre Bandera, el hecho es que ya en el año 39 esta gente ya está en el gobierno general, que es el territorio polaco gestionado por la Alemania nazi de forma autónoma. Allí ya están actuando al servicio de los nazis, asesinando judíos y polacos, haciendo limpieza étnica.
se confabulan con las autoridades nazis, se instalan en Cracovia y montan allí un cuartel general. Y bueno, pues se van preparando, se van organizando de cara al año 41. En junio de 1941 los nazis invaden la Unión Soviética y cuentan con el apoyo ucraniano. Han montado un batallón, el batallón Nachtigall, que son el nombre alemán para ruiseñor, los ruiseñores, que son tropas de carácter paramilitar y parapolicial que van a estar, digamos, haciendo el trabajo sucio en la Ucrania occidental al principio. Los banderistas que están en la Ucrania occidental, que entonces está bajo control soviético, en algunos casos se sublevan, empiezan a crear problemas a las autoridades soviéticas que se están retirando a toda prisa hacia el este e intentan crear un Estado ucraniano independiente bajo protección nazi. Llegan a proclamarlo en la ciudad de Leópolis, cuando esta es ocupada por los nazis a finales de junio del 41, y en ese contexto surge el primer problema con los nazis. ¿Por qué? Surge el primer problema porque los nazis no tienen ni la más mínima intención de contar con un Estado ucraniano que sea títere. Sí, por así decirlo. Sí. En general, la Alemania nazi no tiene ningún interés en un Estado eslavo. En general, exacto, dentro de sus aspiraciones, de su corpus ideológico, lo que es el pueblo eslavo no tiene derecho a un Estado. Exacto, los eslavos no tienen. Esto valga para los serbios, los croatas sí, pero por otro lado, los polacos, los ucranianos, los rusos, los bielorrusos, no. En conjunto, los eslavos son, dentro de lo que es el corpus ideológico nazi, son subhumanos y por tanto pues no tienen nada, no tienen espacio ni tienen lugar dentro de lo que es el Lebensraum ario de los nazis. Bueno, los nazis para la Unión Soviética tenían planes. No solo querían derrotar a la Unión Soviética y el tema ideológico, también el tema, llamémoslo territorial, imperialista. En lo que son las repúblicas bálticas y Bielorrusia, organizan una administración que es el Reichskommissariat Ostland, y en Ucrania, parcialmente, organizan el Reichskommissariat Ukraine. Llamémoslo una especie de colonia. Podríamos decir que es una especie de colonia, aunque el Reichskommissariat per se, dentro de lo que es la terminología alemana, no es una colonia. Es una forma administrativa bajo un comisario del Reich que suele responder directamente ante el gobierno del Reich. Es un término que viene ya de antes del nazismo, viene ya de la época del Kaiser. Pero bueno, los nazis lo recuperan para esto. Realmente convierten a Ucrania en una colonia. Los Reichskommissariat deben extenderse por el resto de la Unión Soviética que van a ocupar, también en Moscovia y en el Cáucaso. Estos no se llegan a constituir. ¿Y a quién ponen al frente de este Reichskommissariat? Ponen a una figura que es Erich Koch. Erich Koch es el Gauleiter alemán de Prusia Oriental, que se va a convertir en el Reichskommissar de Ucrania, y dentro de lo que es la ideología nazi, que es muy dada a lo que es el exterminio de los eslavos, pues este señor fomenta la rivalidad interna entre minorías. ¿A qué me refiero? Pues él concibe que los judíos de Ucrania tienen que ser exterminados, tienen que desaparecer. Dentro de lo que son los planes nazis para la Unión Soviética, los eslavos deben ser reducidos a una minoría. No exterminados ni mucho menos, porque alguien tiene que hacer los trabajos, digamos, pues de esclavos. Van a quedar reducidos a trabajos de esclavos y por tanto esa población minoritaria, al servicio de la población alemana que se va a instalar allí, que va a colonizar estos territorios, pues debe haber una minoría que haga, pues esté a cargo de los peores trabajos. Los trabajos que no van a hacer los alemanes, desde luego. Y Erich Koch, que ya a mediados del año 42 pues empiezan a tener problemas de personal, toda la gente válida pues tiene que estar destinada al frente. Él ya esboza una posibilidad, que es que los ucranianos y los polacos, hablamos de la Ucrania occidental, no del Donbass o de territorios de Ucrania oriental, que ni siquiera están integrados directamente dentro de este Reichskommissariat. Erich Koch plantea que esta gente se mate entre sí. O sea, él abiertamente dentro de
de esta política genocida que tienen, plantea esta posibilidad. Los alemanes van a estar allí como meros espectadores mirando cómo se matan entre ellos y bueno, pues cómo se va reduciendo la población de eslavos, porque a fin de cuentas no dejan de ser eslavos. Son ucranianos y son polacos y se van reduciendo. Aquí hay que decir que un trozo de Ucrania occidental no queda integrado en el Reichskommissariat, sino que queda integrado dentro del gobierno general de Cracovia, que será el distrito de Leópolis, vamos, el distrito de Lemberg, Leópolis en español. Y bueno, pues allí tienen otra administración, pero en esencia la política es la misma. Y esto nos lleva ya al año 43. En el año 43, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, por lo menos la facción banderista, se da la circunstancia de que su jefe, Stepan Bandera, está en un campo de concentración, el de Sachsenhausen, a las afueras de Berlín. Resulta que está en un nacionalista que no concibe otra posibilidad que un Estado nacional ucraniano, bajo protección alemana, pero nada de un Reichskommissariat Ukraine, ni desde luego nada de lo que tenían planteado los nazis. Los alemanes pues ven que este señor no atiende a razones, no se da cuenta de que realmente los planes alemanes son otros, no los que él tenía en mente a lo mejor. Él y otra gente son arrestados, se los llevan a Berlín, al principio no los meten en la cárcel, están allí, los tienen en reserva por si cambian de opinión y pueden, digamos, ser más colaboradores. Como pasa el tiempo y la situación no madura, los meten en un campo de concentración. ¿Qué pasa con la gente que queda en Ucrania? Bueno, pues esta gente son más pragmáticos. Los que quedan allí, aunque están descabezados de Stepan Bandera, están sus esbirros, están allí y ellos van a colaborar con los nazis. Forman unidades, se forman, por ejemplo, las unidades de Schutzmannschaft, que son de carácter parapolicial y paramilitar. Forman también una división de las SS, de las Waffen-SS. En fin, y forman unidades, digamos, que no están bajo el control directo de los alemanes, pero que son tolerados por los alemanes y que operan allí. Habrá otra facción, que son los de Melnik, que van a librar una guerra a su manera contra los soviéticos y contra los alemanes, aunque más contra los soviéticos que contra los alemanes. A los alemanes, pues bueno, mientras estén allí matando soviéticos, pues bueno, los dejamos y ya después vamos a por ellos. Pero los de Stepan Bandera, la gente de Stepan Bandera colabora abiertamente con ellos. Por lo menos mientras dura la guerra van a colaborar. Y en el año 43 se lanzan a lo que había sido pues, uno de los planteamientos de esta organización, de la OUN, o sea, una Ucrania nacional y étnicamente pura. Ya se han dedicado a matar judíos. De hecho, al poco de entrar en Leópolis, las tropas alemanas, junto con sus aliados ucranianos, hacen un programa de judíos. Además bastante salvaje. Y esto pues se va extendiendo luego al resto de territorios que van controlando, en la Ucrania occidental por lo menos. Pero que quedan los polacos y también quedan los ucranianos comunistas, que no son pocos tampoco. Entonces, en el año 43, en la primavera, empieza lo que se ha venido a denominar las masacres de Volinia, que en realidad abarcaron la región de Volinia, pero también la región de Galicia Oriental, esta última más dentro del gobierno general de Cracovia, que mencionaba antes. La UN va a actuar contra los polacos en pequeños grupos, va a ir por aldeas, aldea por aldea, así hasta varias decenas de matanzas de forma aislada, con conocimiento absoluto de los alemanes. Los alemanes son conscientes de esto por las investigaciones que ha habido por parte de la historiografía polaca en fechas más recientes, en los últimos 30 años. Los alemanes estaban enterados y parece que había esta coordinación en algunos casos. Se ha acreditado en algunos casos, hubo coordinación. O sea, que esto fue algo que, si no dirigido por los alemanes, fue tolerado y hasta cierto punto controlado por los alemanes. Pero el trabajo sucio, desde luego, lo hicieron los ucranianos. No pensemos en fusilamientos, pensemos en armas blancas, en matanzas bastante salvajes y luego la destrucción física de estas aldeas. En muchos casos son aldeas, no hablamos de grandes localidades ni ciudades, son aldeas de varios centenares, o a lo mejor de 1000, 2000 habitantes. Eso ya entra dentro de un pueblecito. Y son eliminados. Muy pocos logran escapar.
al principio los polacos de la resistencia, de la Armia Krajowa, les coge de sorpresa. La rama militar de la resistencia polaca, la rama política al principio quiere negociar con los ucranianos, alcanzar algún tipo de acuerdo y de tregua y concentrarse en la lucha contra los alemanes. La rama militar desde el primer momento sabe que no, sabe contra quién se está enfrentando y bueno, hubo algún intento y las delegaciones de polacos que fueron a negociar con esta gente, con los nacionalistas ucranianos, acabaron asesinados. Y ahí ya se dan cuenta de que no hay nada que hacer. En la medida que pueden, en algunos sitios intentarán organizar una suerte de evacuación o de huida hacia lo que es ya la Polonia occidental. Intentan huir de allí como buenamente pueden, pero vamos, que mayormente son exterminados decenas de miles de polacos. Mujeres, hombres, niños, ancianos. Y como digo, además, luego viene el exterminio físico del lugar para que no quede nada, con incendio y destrucción de edificios, que en algunos casos han quedado restos arqueológicos o algún edificio que salió más o menos bien librado, pero vamos, que hay sitios que desaparecieron del mapa, ¿eh? Hay bastantes fotografías que no creo que sea necesario compartir, pero hay lo que quiero decir es que hay documentación gráfica. Los ucranianos, por lo menos, y los alemanes hasta cierto punto también, documentaron esto en algunos casos y, vamos, es una cosa que ha quedado ahí. Estas matanzas tienen su punto álgido el 11 de julio, en verano. Hoy es 11 de julio y, de hecho, hoy es el 80 aniversario. Por eso hoy hemos escogido esta fecha para hablar de este tema. Y por otra cuestión que más adelante vamos a comentar. Estas matanzas se van a alargar hasta el otoño de 1943, cuando prácticamente ya el trabajo principal ha sido hecho. Los alemanes, por supuesto, pues están encantados porque están viendo cómo se libran de este problema. Para ellos constituye un problema. La guerra, sin embargo, pues va a evolucionar de una forma desigual. En el año 42 parecía que la guerra iba bien para la Alemania nazi. A partir del verano del 43 la guerra va mal. Va mal al punto de que Ucrania Oriental es liberada ese año y al año siguiente, la primavera del 44, las tropas soviéticas expulsan a los alemanes de Ucrania Occidental. Los nacionalistas ucranianos van a continuar en esa zona, incluso en algunos territorios que luego pasarán a manos de la República Popular Polaca, que territorialmente hablando pues tenía el mismo territorio que el actual Estado polaco. O sea, los aliados acuerdan que lo que había sido Polonia Oriental antes de 1939, eso quede en la Unión Soviética, no lo cuestionan y se integra ya definitivamente en la Unión Soviética y lo reconocen como tal, ¿no? A cambio, pues se propone que los territorios orientales de Alemania, que quedan vacíos de población, pues dado que huyen de soviéticos y de polacos que avanzan, ¿eh? No solo de los soviéticos, también de los polacos. Pues esto, pues, los polacos son, digamos, compensados con esa pérdida de territorio, ¿eh? Son compensados con esto, ¿no? Que también población del este que logra escapar de estas matanzas, o que todavía quedaba en Ucrania Occidental, muy poca ya, pero que son reasignados a la República Popular Polaca en el año 45, pues serán reasentados en la zona occidental de Polonia, en la nueva zona occidental. Hay algunos conflictos con estos nacionalistas ucranianos en Polonia hasta finales de los años 40, en que son eliminados. Eso, el Estado polaco tuvo claro desde el primer momento la erradicación de esta gente, continuando un poco la labor de la República Polaca de Preguerra. Con la Unión Soviética, con las autoridades soviéticas, la cosa durará un poco más, durará hasta mediados de los años 50, en que son los últimos grupos de nacionalistas son erradicados o mandados a cárceles y, bueno, pues la organización descoyuntada y desmantelada. Los principales responsables políticos de estas matanzas de Galicia y de Volinia logran escapar. Alguno a Estados Unidos, donde nunca será perseguido. Otros dos están en Alemania, en la Alemania occidental, por supuesto, no en la oriental. Entre ellos Bandera. Bandera no había tenido una participación directa, y esto es algo importante a destacar, por lo que luego vamos a comentar. Pero él es puesto por los nazis en libertad al final de la guerra, intentando
intentando, digamos, pues a ver si puede ganarse a los últimos ucranianos a su causa, ¿no? En un contexto en el que están perdiendo la guerra. La iniciativa no tiene ningún éxito. Stepan Bandera, además, pasa olímpicamente y pasará a la clandestinidad pronto. Con los americanos en Baviera, después de la guerra, lo que esta zona de ocupación americana, encontrará un grupo que le va a proteger al principio, a pesar de que había recomendaciones de no hacerlo por parte de algunas autoridades, y luego ya por parte del gobierno de Alemania Occidental, en particular por el Servicio Federal de Información, el BND, estará protegido. Es una persona que en ningún caso mostró crítica o remordimientos por lo ocurrido durante la guerra en la Ucrania Occidental, en Galicia o Volinia, y que desde luego mantenía, vamos, apoyaba todo lo que había hecho su facción en Ucrania durante la guerra. Bandera será asesinado por un espía soviético a mediados de los años 50. No está claro si pudo haber allí una traición interna, fue un infiltrado entre los servicios secretos alemanes que lo localizó porque estaba bastante escondido. Él era consciente en fin, de que su cabeza estaba vendida, ¿no? Era una persona muy buscada y, en fin, corría el riesgo de ser asesinado, como efectivamente ocurrió. Es envenenado y muere poco después. Y bueno, es, digamos, el único que salió mal parado, ¿no? Porque el resto de figuras de esta organización suelen salir bien librados y llegan hasta los años 80 o 90 en algún caso, ¿eh? No son juzgados ni nada parecido. En otros casos, participantes directos, pues o bien mueren en combate con los soviéticos o son represaliados por polacos y soviéticos después de la guerra. Ya eso requiere un estudio más pormenorizado, que no es el objetivo de este directo. Y ya llegamos a lo que sería la época postsoviética, ¿no? La época postcomunista. Los polacos, desde luego, nunca tuvieron muy buena estima por esta gente y esta opinión ha sido mantenida por el gobierno, vamos, por los distintos gobiernos polacos que ha habido después de 1990. Rusia, como estado sucesor de la Unión Soviética, pues ha mantenido una postura similar, si no muy parecida. Y eso a pesar de que Polonia y Rusia mantienen unas relaciones bastante malas. Y ya es raro que coincidan en algo, ¿eh?